Hoy vamos a comenzar el estudio de este capítulo, Proverbios capítulo 15. Ya el pastor Luis dio completo, versículo por versículo, el Proverbios 14. Hoy vamos a comenzar el estudio de Proverbios capítulo 15. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Proverbios capítulo 15, versículos 1 al 11. Dice la palabra de Dios: La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Oremos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti en esta tarde, en este miércoles, Señor, donde nos das la bendición y oportunidad de poder congregarnos en medio de la semana para escuchar tu palabra, para buscar de tu presencia, para estar junto con nuestros hermanos en estas disciplinas de oración corporativa. Te pedimos tu gracia, Señor, tu guía, de tal manera, Señor, que este tiempo sea de gran edificación en nuestras almas, que tú seas honrado en medio de esta reunión y seamos nosotros entonces motivados a orar, buscar tu rostro y pedir sabiduría de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un dicho dice: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Este es un proverbio popular que se escucha muy a menudo, pero el énfasis es darle más valor a lo que hacen las personas que a lo que dicen las personas. Y en cierto modo sí, vale más, por así decirlo, vale mucho que las personas sean congruentes con lo que dicen. Sin embargo, las Escrituras no le dan más valor a las acciones que a las palabras, ni más valor a las palabras que a las acciones. El Señor es balanceado en cuanto a qué es necesario que nosotros tomemos en cuenta en nuestra vida cotidiana. Dios le da igual importancia tanto a lo que decimos como a lo que hacemos. Santiago capítulo 2, vayan conmigo. Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago está en el Nuevo Testamento y note que este libro o esta carta de Santiago los teólogos le llaman los proverbios del Nuevo Testamento. ¿Okay? ¿Quieres saber qué es Santiago? Bueno, los proverbios del Nuevo Testamento. Y precisamente ese es el tema que tiene Santiago. No solamente poner atención en nuestras obras, sino también en nuestras palabras. Capítulo 2, versículo 14 dice, Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno, qué dice? Dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
¿De qué aprovecha que tú le digas, vaya, caliéntese, el Señor te bendiga, y en paz? Versículo 17. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, a ver si puedes mostrar fe sin tus obras, es lo que está diciendo Santiago. Y Santiago dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por la fe y no solamente por las obras, dice, y no solamente por la fe. Ahora, Martín Lutero odiaba este texto porque pensaba que la justificación era por obras. En un momento lo odió, luego lo entendió. El punto aquí que está hablando Santiago es, ¿cómo es posible de que tú dices que tienes fe, pero no haces lo que significa que corresponde a la fe? Y luego precisamente va y habla acerca de la lengua. Capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también es la comparación. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ellas maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. Entonces, note que hay una parte donde Santiago se enfoca mucho en las obras. Es tan importante que tú obres correctamente, pero por otro lado, que tú también hables correctamente. Lo que dices y lo que haces es el balance que nos dan las Escrituras y es el mismo balance que nos da Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15. Hermanos, el Señor quiere que tengamos cuidado no solamente de nuestros pensamientos y de nuestras actitudes, sino también de nuestras palabras, lo que decimos. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida en sabiduría y que eso se demuestre con la forma de hablar. Con la forma de hablar. Capítulo 15, hermanos, estamos en una sección de Proverbios, como bien saben, donde cada capítulo no hay un tema unificador del capítulo, sino que hay muchos temas dentro de un solo capítulo. Eso va desde el capítulo 10, muchos proverbios desde el capítulo 10, proverbios cortos, sencillos, la mayoría son proverbios de contraste, ¿ok? Donde se contrasta la vida del impío con la vida del sabio. Y estamos en el capítulo 15 y seguimos en la misma dinámica. Capítulo 15, seguimos en la misma dinámica de hacer contrastes entre cómo se comporta un sabio y cómo se comporta un necio. El capítulo 15 en particular podemos encontrar 6 temas. 6 temas que están como regados en todo el capítulo 15. Les voy a decir cuáles son los temas. De los 6 temas, mi intención es abarcar los primeros 2 en este tiempo. Espero que me dé chance.
Si no, no se preocupe, no estamos corriendo contra el tiempo. Pero son 6 temas. Número 1, el uso de las palabras. El uso de las palabras de los sabios versus los necios. Que cómo usan las palabras los sabios en contraposición de cómo lo usan los necios. El segundo tema que está regado en todo el capítulo 15, por así decirlo, es el tema, la conciencia de la presencia de Dios. Conciencia de la presencia de Dios. La conciencia que tienen los sabios versus la conciencia que no tienen los necios. Tercer tema, la respuesta de los sabios a los consejos versus la respuesta de los necios a los consejos. ¿Qué hacen los sabios cuando se aconseja? ¿Qué hacen los necios? ¿Cómo responde un necio cuando se le aconseja? Eso es otro tema. Un cuarto tema, las riquezas, el manejo de las riquezas. ¿Cómo manejan los sabios las riquezas versus cómo manejan los necios las riquezas? Quinto tema, el contentamiento que disfrutan los sabios versus el dolor que sufren los necios. Ese es otro tema. Contentamiento disfrutan los sabios, dolor sufren los necios. Y el último tema de todo el capítulo 15 son los hábitos cotidianos del sabio y los hábitos cotidianos del necio. Hábitos. Entonces, no se preocupe, vamos a ir poco a poco para que usted vaya descubriendo esos temas a lo largo de todos estos versículos. Vamos a descubrir entonces el primer tema, y es precisamente con lo que quise introducir en la tarde de hoy, acerca de las palabras, acerca de la sin huesos, de la lengua. Versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 y el 2. Dice, el tema va a ser entonces el uso de las palabras de los sabios versus los necios. ¿Okay? ¿Cómo usan las palabras los sabios y cómo lo usan los necios? Versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El énfasis de este primer versículo, hermanos, está en los efectos que producen las palabras. Por un lado tenemos el efecto de calmar los ánimos. La blanda respuesta que dice, quita la ira. Pero una respuesta, una palabra, note que ahí está hablando de las palabras, una palabra áspera, ¿sí? Una palabra irritante, una palabra que choca. ¿Qué producen ese tipo de palabras? En vez de quitar la ira, lo que hace es subirlo. Sube el furor. Ahora, el punto, hermanos, aquí no es tanto, escuche bien, no es tanto las palabras en sí, sino las intenciones que tienen las palabras. Las intenciones. Ciertamente, algunas palabras fungen como el agua al fuego. ¿Qué hace el agua con el fuego? Aplaca el fuego. Pero ¿qué hacen otras palabras como la gasolina? Encienden más el fuego. Note con lo que dice la nueva versión internacional. La voy a leer. Esta es otra versión de las Escrituras. Nueva versión internacional dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Entonces, amabilidad versus agresividad. ¿Cómo deben ser las palabras de los sabios? Bienaventurados los pacificadores. La palabra de los sabios debe estar precisamente buscando la paz. Esa es la intención de las palabras. Entonces yo no voy a usar una palabra que me produzca violencia. Entonces el punto no es tanto la palabra, sino que estoy buscando con la palabra. El sabio piensa qué palabras calman el furor del otro. Piensa qué palabras
puede exacerbar el fuego de la ira. Otra versión, Biblia de las Américas, estamos en el versículo 1 de Proverbios 15, dice: la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente. La palabra hiriente. Hay palabras que buscan herir. Y el sabio trata de pensar, alguien que vive de acuerdo a la gloria de Dios piensa, ¿esta palabra va a herir? Entonces busca palabras, pero ¿quién las busca? El sabio. Las palabras están. El punto es, ¿qué busca el sabio? ¿Exacerbar los ánimos o busca aplacar los ánimos? Entonces, allí las palabras juegan un papel importante. La respuesta, la nueva versión, nueva traducción viviente, es otra versión. Esto nos va a ayudar mucho para entender las diferentes aristas o ángulos que puede tener este versículo. Es interesante, dice: la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Entonces, la propensión natural de nosotros los hombres que estamos en un mundo caído, hermanos, no es apaciguar la ira. No es. Nuestra intención, nuestra propensión natural, hermanos, siempre será defendernos. Y como tenemos por lo general esa intención de defendernos ante un ataque, no pensamos en las palabras y por lo general las palabras van a ser agresivas. Nuestras palabras van a ser hirientes. No me voy a dejar. Eso está en el subconsciente pecaminoso de nosotros. No buscamos apaciguar, pacificar la ira, sino más bien defendernos. No nos aguantamos, sino que más bien contrarrestamos. Esa es nuestra propensión natural. No quiero escuchar, sino que yo quiero replicar. ¿Okay? Yo no estoy dispuesto a escuchar, sino a replicar. ¿Cuán fácilmente, hermanos, nos rendimos ante la tentación de nuestras emociones y nuestros sentimientos? Nos doblegamos, nos rendimos muy fácilmente ante eso y más bien resistimos en vez de resistir ante la provocación. El Señor nos manda a tener dominio propio. Al dominio propio lo resistimos. Y a nuestras emociones, bueno, me dejé llevar. Fue un momento, ¿verdad? Pero así piensa, hermanos, el hombre necio, el hombre natural, el hombre que no tiene en cuenta a Dios. Pero el sabio mide sus palabras. Determina qué palabra puede usar. Esta palabra, qué efecto va a producir. El efecto de la palabra. Aquí el punto entonces es entender que lo que sale de mi boca demuestra realmente mi corazón. Es una ventana de mi corazón, lo que expresan mis boca, lo que expresa mi boca, ¿sí? Si tengo un corazón manso, entonces voy a tratar de buscar palabras que correspondan a mi corazón. Si tengo un corazón engañoso, perverso, bueno, de esa boca saldrá tarde o temprano lo que hay en tu corazón. Este mismo principio lo enseña el versículo 18 y el versículo 28. Ese es el mismo principio. Entonces ya estamos viendo dos versículos más. Capítulo 15, versículo 18 y luego el versículo 28. Note allí, el hombre, versículo 18, el hombre iracundo promueve contiendas. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarde en airarse apacigua la rencilla. Nota que, aunque en el versículo 1 está diciendo la palabra produce esto, la palabra produce aquello, la palabra apacigua y la palabra hace subir el furor, el versículo 18 nos está diciendo quién está detrás de la palabra. El iracundo produce. El iracundo produce contienda. Pero el manso, ¿verdad? Más el que tarda en airarse, el que se controla, apacigua la ira. ¿Y cómo la apacigua?
por medio de lo que habla, por medio de las palabras que usa. Resolver un problema no es quedarse callado. Así no se resuelven los problemas. ¿Ok? Los problemas se resuelven diciendo, conversando y usando las palabras adecuadas. No puedo, no me aguanto esta palabra. Entonces es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. Versículo 28. Versículo 28. El corazón del justo piensa para responder. Piensa para responder. ¿Pero qué piensa? Si es un justo, va a pensar palabras que no sean hirientes. Si es un justo, va a pensar palabras que en vez de hacer subir el furor, lo que haga es calmar. Pero piensa antes de responder. Pensar antes de responder. No es tener, ¿verdad?, conectado sin ningún tipo de fusible, ¿verdad? Sino que directo, una conexión directa del cerebro a la boca. El justo piensa, tiene un árbitro en su pensamiento. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos, note cómo se expresa el proverbista, derrama malas palabras. Derramar, ¿qué significa derramar? No, y ahí no se habla de un accidente. Ay, Amundo, no quise hacerlo. No, lo quisiste hacer. Y lo quisiste hacer tanto que se desparramó todo tu corazón allí con esas palabras. ¿Ok? Luego que decimos esas palabras es muy difícil recoger. Entonces, eso es lo que nos llama en cuanto a el uso de la lengua. Un ejemplo que nos habla las Escrituras es lo que hizo Abigail respecto a la respuesta áspera que dio su esposo Nabal a David. David le hace un bien a Nabal y luego le pide un favor a Nabal. ¿Ok? Eso está en 1 Samuel 25. Y cuando leemos ese episodio nos damos cuenta que Nabal lo que hace es: ¿quién es ese David? No me interesa, no quiero nada. Y David se enfurece. Es un injusto este Nabal, es la injusticia de Nabal. Y va y se arma con 400 hombres y va en búsqueda de Nabal. Y la esposa de Nabal, Abigail, corre, busca unos presentes y corre para encontrarse, interceptar a David. Versículo 25 de 1 Samuel. Vamos a leer estas palabras rápidamente. 1 Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 25, y vamos a leer versículo 25. Dice, esta es ya Abigail hablando con David. Bueno, vamos a leer el 24. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, y era el esposo de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte de tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado a ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío,
no tendrás motivo de pena ni de remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y toda esa palabra atontó a David. Versículo 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Entonces, la palabra apacible aquieta los ánimos. Y David perdonó la vida de Nabal. Dios se la cobró. Dios se la cobró. Pero David ya no tiene ese remordimiento, o no tuvo ese remordimiento cuando fue rey. No tuvo remordimiento entonces en cuanto a esa ocasión. Lo mismo aprendemos en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan versículo 1 junto con el versículo 18 y 28? Nos enseña el dominio en las palabras, dominio propio en las palabras. ¿Qué cultiva el sabio en su manera de hablar? Dominio propio en sus palabras. Vamos con el versículo 2. Apenas el versículo 2, no, hermano, ya el 1, el 18, el 28. Saque bien la cuenta. Ok, seguimos. Versículo 2. Es Proverbios 15. Muy bien. Empieza la blanda respuesta, quita la ira, mas las palabras ásperas hace subir el furor. Versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Este es el versículo 2. Y aquí hay otro aspecto de las palabras de los sabios. Si en el primer versículo el sabio piensa antes de hablar, el versículo 2 no se enfoca en los efectos, sino que se enfoca en la fuente, en el corazón mismo del que va a hablar. ¿De dónde brotan las palabras? ¿De un corazón sabio o un corazón necio? Solo los sabios pueden sacar de sus palabras apacibles. Y los necios sacan de su vocabulario, de sus palabras, cosas que lo que hacen es subir el furor. ¿Ok? Entonces las palabras que dicen no solamente demuestra si la persona es sabia o no. Aquí el énfasis es esto: la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Adornar la sabiduría. ¿Para qué adornamos? El adorno, hermanos, es lo que se hace para resaltar la belleza de algo. Para eso es adornar. Porque adornamos la casa, ¿sí? Para darle más vistosidad a la casa, ¿sí? Para que sea más agradable la casa. No significa que la casa, ¿verdad?, por sí misma, bueno, es una gracia de Dios, una bendición de Dios que uno tenga una casa. Pero las personas se dan cuenta cuando tú quieres la casa. Cómo la tienes limpiecita, cómo la tienes adornada, cómo cuidas la casa. Entonces, así mismo es la sabiduría. Con mis palabras yo puedo adornar la sabiduría. No es que mejoro la sabiduría, pero sí la pongo más bonita, la pongo más llamativa, la coloco más apetecible a los demás. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! Yo la quiero. Puedes contagiar a otros para que busquen esa sabiduría que tú estás diciendo. Mateo 13:54, cuando el Señor Jesús hablaba, dice, y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? Se maravillaban de la sabiduría que brotaba de la boca de nuestro Señor. Era llamativa la sabiduría.
por las palabras que usaba nuestro Señor. No así el ejemplo del hijo de Salomón. Salomón escribe el proverbio y su hijo no sigue el consejo. Roboam. ¿Cómo fueron las palabras de Roboam? No solamente no fueron sabias, sino que fueron totalmente ásperas. Él no adornó la supuesta sabiduría con que estaba hablando también. Él pensaba que estaba diciendo lo correcto. Primera de Reyes, capítulo 12. Rápidamente. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Versículo 12. Primera de Reyes 12, 12. Miren cómo se expresó Roboam. Dice, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam. Según el rey, ya era Roboam, según el rey lo había mandado diciendo, volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo, que dice, duramente, dejando el consejo de los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Porque yo soy el que mando, y usted me respeta. Pero las palabras ásperas, las palabras allí no adornaron nada en Roboam, no hicieron nada atractivo sujetarse a Roboam. Y eso me lleva a pensar a los hombres de la iglesia. Me lleva a pensar a los hombres de hogar de esta iglesia local. ¿Cómo son nuestras palabras a nuestras esposas? Debemos evaluarnos, porque la palabra de Dios dice que los hombres deben amar a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia. Y de nosotros, los varones, de los hombres de la iglesia, deben salir de nuestras bocas palabras no hirientes, ni palabras que hagan subir el furor, sino palabras apacibles y que adornen la sabiduría. Adornar la sabiduría. Eso es lo que nos llama que las esposas puedan decir, mi esposo sí es sabio. Yo quiero esa sabiduría que emana de mi esposo. Eso es la meta que nosotros debemos buscar. Éxodo capítulo 15, versículo 23 al 25. Nota aquí. Perdón, me fui. Perdón, no es el texto. Es Tito capítulo 2, versículo 10. Tito capítulo 2, versículo 10. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo a Tito es que nuestra vida debe adornar y nuestras palabras pueden adornar la sabiduría de Dios. Hermanos, la lengua muestra qué tipo de persona eres. Lo que tú dices va a decirle a las personas, no, este no vale la pena. No adorna, no es atractivo, no es cautivador en el buen sentido de la palabra para llevarnos a la sabiduría verdadera. Caso positivo, note cómo las palabras de Pablo cuando se estaba defendiendo atrajeron la atención del rey Agripa. Por poco me persuades, porque lo que decía era muy hermoso y él estaba ahí ambivalente. Entonces, en segundo lugar, las palabras, la sabiduría, los sabios. ¿Qué esperan los sabios? Los sabios no solo piensan, sino que evalúan qué palabras son mejores. No solamente las palabras, sino qué palabra es mejor en este caso. Ya no es entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Eso es lo que nos llama la sabiduría en Proverbios capítulo 15. Hay más aspectos, hermanos, pero vamos a quedarnos con esto en la tarde de hoy y que el Señor nos bendiga y nos ayude para la oración en este tiempo. Dos cosas hemos aprendido. Número uno, el Señor quiere que los sabios
Señor quiere que vivamos una vida en sabiduría. ¿Y eso cómo se demuestra? Por medio de las palabras. Piense antes de hablar. No solamente para apaciguar los ánimos, sino que también que pueda adornar la sabiduría, el conocimiento de Dios en su vida. Que el Señor nos ayude y que nos motive entonces esto para venir ante la presencia de Dios y buscar de su gracia. Amén. Y que en este Proverbios capítulo 15 sigamos aprendiendo, hermanos. Seguir escarbando en el conocimiento y en la sabiduría de nuestro Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Ya se nos ha ido, pero gracias porque en lo que hemos podido meditar, reflexionar, que tú me has permitido compartir con mis hermanos, Señor, yo te pido que nos ayudes entonces a poder tener ese discernimiento, que nos des ese corazón sabio, que nos ayudes a cultivar ese fruto que tú dices del Espíritu, que es dominio propio, Señor.